En una acción de transparencia, cuando el día 30 de diciembre del año pasado me entrevistaron, señalé claramente dónde se encontraba. Y esa fue la primera fuga. Y ahora nos sorprende al país con una segunda fuga, y creo que las autoridades deben poner siempre la mejor de las acciones para poder procurar que esa persona sea trasladada y esclarezca las imputaciones que hay. Me parece que no ha habido un plan de contingencia adecuado. Los organismos en temas de cooperación internacional tienen que ver también el tema del aseguramiento de la persona que van a trasladar. Ahí me parece que ha habido una falla. Pero por otro lado, hay que también reconocer que la fuga es un derecho inherente a toda persona que buscamos la libertad. La fuga solamente es sancionada cuando se producen daños a la persona o también a los bienes. Pero este tipo de situaciones, que viene a ser una refuga o una doble fuga, un poco va a perjudicar su situación jurídica, ¿no? Y esto, usted se lo atribuye la falta de medidas preventivas de las que hablaba hace un rato, principalmente al gobierno boliviano o al peruano. Ambos. El tema es de ambos. Recordemos que no es la primera vez que están viajando a Bolivia y han debido ellos tomar las medidas de aseguramiento, exigencias pertinentes dentro de una política de coordinación internacional para que se asegure el traslado de cualquier persona, no específicamente de él. En el caso, por ejemplo, que ha señalado de Orellana, intervino también la DEA, y se intervino y se actuó de manera rápida, y viajó un equipo de fiscales y un equipo de la policía para poder procurar la expulsión del país del investigado Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? El 30 de diciembre usted dijo, Martín Melahún del Ocio ha fugado, pero no se quedó ahí, dijo, y está en La Paz, Bolivia. Es decir, dio el lugar, dio a conocer el sitio donde se encontraba este señor. Ahora, ¿qué nos podría decir? ¿Dónde está? Bueno, no voy a señalar específicamente dónde está, pero sí... ¿Pero lo sabe? No lo conozco, pero dentro de los análisis que hay, Bolivia y Paraguay se parecen mucho en un tema, que ellos no aplican de inmediato lo que es las órdenes de Interpol, sino tiene que haber un trámite especial bajo una detención específica dada por el gobierno peruano, el juez específicamente, para poder realizar el traslado. ¿Y cree que le haya alcanzado el tiempo y que haya tenido la suficiente logística como para moverse de Bolivia a Paraguay? Bueno, estamos dentro de un tema de especulaciones. Lo cierto es que él no está donde debía estar, y eso es lo que hace peligrar el tema de su situación jurídica, ¿no? ¿Y usted dónde está ahora? Que ha sido destituido y que está preparando, me imagino, este recurso de reconsideración para presentar en el tiempo, en el plazo que le queda. Bueno, hoy día estaba en la Comisión Orellana dando los aportes necesarios. Voy a los lugares donde me citan a esclarecer debidamente las imputaciones que hay en mi contra. Tengo que señalar con claridad que los 4 procesos disciplinarios son iniciados por personas que han sido procesadas por mí cuando yo me desempeñaba como fiscal supremo de control interno. Pero es consciente de que la gente ya no le cree, me imagino, porque a usted, por ejemplo, cuando en una primera oportunidad le preguntaron por Rodolfo Orellana, dijo que nunca se había reunido con él. Luego, más adelante, admitió haber ido a su despacho, a su oficina, y después salieron estas ex trabajadoras de registros públicos de la SUNARP a decir que lo habían visto no una, sino varias veces ingresando al búnker de la avenida Guardia Civil, que era, digamos, el centro de operaciones aquí en Lima de Orellana. Bueno, de manera exhaustiva, el día de hoy hemos intercambiado información al respecto también en el Congreso, y con relación a esas testigos, han sido denunciadas por mí y están siendo procesadas por delito de falsedad. Lo sé, pero finalmente usted mintió porque le dijeron, usted se reunió con Orellana, no, y después lo admitió. Ahí hay una mentira. Bueno, no sé si recordarás la entrevista donde el tema va desde un punto de vista semántico. Yo niego haberme reunido, pero acepto haberlo atendido. Dentro del argot, netamente de los abogados, la reunión es un acuerdo, puede ser familiar, amical, entre 2 personas para reunirse. Ya. La atención es la atención al usuario como se hace a cientos de personas en la Fiscalía Suprema de Control Interno, teniendo en cuenta que en 3 años yo he tenido más de 7.000 casos, ¿no? Sí, entonces con César Álvarez, ¿se reunió o lo atendió? Lo atendí,
Lo atendí a él, atendí la denuncia de otro congresista, el caso de Heriberto Benítez y otros congresistas más que siempre fueron a presentar sus quejas a la Fiscalía Suprema de Control Interno, ¿no? Pero es raro, ¿no? Porque en su caso y en el caso de Heriberto Benítez hay algo en lo que se coincide, ¿no? Que ambos tuvieron algún tipo de relación con Orellana y con César Álvarez. Y a su vez se sabe que entre estos dos personajes existiría algún tipo de nexo y vínculo. ¿No es mucha casualidad? Mire, durante los más de un año que se me viene investigando en diferentes sedes, no han demostrado absolutamente, y yo niego, cualquier tipo de vínculo que no sea el oficial. Atención oficial como fiscal supremo de control interno. ¿Y la acusación esta, por ejemplo, de pedir la destitución del fiscal anticorrupción del Santa, José Checa, quien casualmente había investigado a César Álvarez? Bueno, esa persona tenía 70 denuncias en la Fiscalía y de esas 70 en una sola se ha pedido la destitución en base a cuestiones muy puntuales y a una investigación y también sujeto a la aprobación de la Junta de Fiscales Supremos. Ok, pero hablando de fiscales, usted también sancionó o recomendó sancionar a 4 fiscales que fueron los que allanaron la centralita, el supuesto centro de chuponeo de Álvarez. Sí, bueno, hasta ahora no se ha demostrado que sea el centro de chuponeo, pero sí señalo que yo no sancioné, yo no separé del cargo a esos 4 fiscales. ¿Recomendó? Yo lo que hice es simplemente hacerle una investigación por abuso de autoridad. Ya, y lo de la investigación contra el fiscal Dante Ferro, quien era cuestionado por sus presuntas relaciones con Álvarez, usted se dice, además es otra de las denuncias, otra de las acusaciones, que se encargó de retardar este proceso de investigación, las indagaciones, porque habría estado buscando defender, cautelar los intereses de César Álvarez. No, eso es totalmente falso. A él se le sancionó y los 20 documentos que me remitieron a mí en agosto del año 2012 fueron documentos que ya habían sido analizados por la Fiscalía y archivados por anteriores fiscales supremos, entre ellos el doctor Percy Peñaranda, archivó casos de Farro, entonces ahí no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Pero ¿no es raro que hayan tantas denuncias relacionadas a César Álvarez, donde el acusado es usted y a la vez admite haberse reunido o atendido al expresidente regional en varias oportunidades en su despacho, y también conoce a Heriberto Benítez y también conoce a Orellana, y después sale esta denuncia contra su hijo, que ha tenido que admitir que efectivamente ingresó a las fiscalías donde, casualidad, nuevamente se veían casos y denuncias contra el señor Orellana? ¿Tanta casualidad, digo yo? Bueno, usted si hace un análisis también mucho más profundo, va a ver que 3 personas que nunca me han visto en toda su vida me denuncian a mí de haber estado repartiendo canastas en uno de los inmuebles de Orellana. Y eso es totalmente falso. Por eso están siendo investigadas penalmente. Después se presenta un audio por fiscales, en la cual también es un audio trucado, es un audio editado, es falso. Entonces, a mí lo que me sorprende es cómo, habiendo realizado una lucha frontal contra la corrupción, se están creando medios probatorios para poder encauzarme en este tipo de investigaciones. Pero estas se van desvaneciendo y van cayendo por su propio peso. Sí, ¿usted cree? Por supuesto. ¿Y por qué cree que tanta gente lo odia, que tanta gente lo tiene en la mira, que tanta gente se ha encargado de hacerle daño para sacarlo del Ministerio Público? Bueno, el tema es fácil, ¿no? En el Ministerio Público yo gané las elecciones con 4 votos frente al único voto que tuvo el señor Sánchez Velarde, quien él votó por él mismo. Entonces, ese tipo de situaciones no ha agradado a las personas que han perdido. Y ellos han reclamado y han hecho una campaña y la siguen haciendo en contra mía. Pero es una campaña que no es de ahora. En todo caso, si es que se trata efectivamente de esto. Es algo que se ha ido recopilando durante los últimos tiempos y que tiene que ver con decisiones que usted ha tomado, para bien o para mal, en su función de fiscal supremo o de fiscal de la Nación. Yo le podría decir muchas cosas con respecto a mis decisiones en el cambio de fiscales titulares y fiscales, fiscales provisionales. Lo que no sabe la audiencia, y lo voy a decir por primera vez, es que nosotros nos encontramos con muchos fiscales que habían sido infiltrados dentro del Ministerio Público. Algunos tenían relaciones de afinidad con algunos de los procesados y esos poco a poco fueron siendo separados
de los lugares estratégicos. No podían estar, por ejemplo, investigando lavado de activos cuando tenían una relación de compadrazgo con alguien que estaba siendo investigado. Esas cosas no salen a la luz, pero se tienen que tomar decisiones y decisiones fuertes para poder resolver ese tipo de temas. Y una cosa muy particular, cuando designo a Marita Barreto y se inicia todo ese tema de investigaciones, ella ingresa a uno de los domicilios y es de conocimiento público, se detiene a Benedicto Jiménez y uno de los policías que estaba haciendo el acta aparece también en la relación que se encuentra ahí. O sea, también trabajaba para la red Orellana, ¿no? ¿Cuántas veces atendió a César Álvarez? Habrá atendido unas 2 veces, más o menos, ¿no? 2 veces. Así ¿Y es. de qué hablaban? De temas propios de las denuncias que se habían hecho en la Fiscalía. Hay que recordar que de la otra parte estaba Modesto Julca, un congresista, ahora es vicepresidente o segundo primero en el Congreso, que también hacía su denuncia. Sí, pero me parece raro. En Ancash siempre fue un tema de combustión, ¿no? Siempre hubo cuestiones en contra. Ya, lo que pasa es que me parece extraño esto de que usted reciba en su despacho a una persona tan cuestionada como César Álvarez y que luego las decisiones que tomó como fiscal hayan sido justamente en beneficio de este señor. Bueno, en esa época de la persona que está hablando, del presidente regional, él fue premiado por su buen manejo por el Congreso, manejo de fondos públicos, fue premiado por instituciones de reconocida competencia y no era una persona como ahora la vemos, ¿no? Ok, pero ya tenía denuncias muy graves en su contra, denuncias que usted conocía y que evidentemente había leído, había indagado al punto que pidió la destitución del fiscal anticorrupción, que era el que lo tenía en la mira y el que había investigado a César Álvarez. Además, recomendó sancionar a los 4 fiscales que ingresaron a allanar la centralita y además retardó la investigación contra el fiscal Dante Farro. Entonces... Bueno, la primera parte es totalmente falsa. El señor Checa Matos no tenía ni una acusación, no tenía ni una sentencia ganada. Era una persona que no tenía una productividad, ni era ni eficaz ni eficiente en el tema de la lucha. Y de ninguna manera yo me he interpuesto en ese tipo de situaciones. Lo que quiero precisar, que los gobiernos regionales tienen como primer control el tema de la Contraloría General de la República y ellos inician procesos y hacen informes técnicos. Esos informes técnicos dan origen a procesos comunes, procesos ordinarios. En esos procesos no interviene el control interno. Interviene después por acciones de los fiscales. En el tema, César